Hermanos, muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Hoy es Día del Señor, tengo aquí agosto 25 del 2024. Tengo desde el sur de California las 8 de la mañana. 8 de la mañana, si me pueden decir, si me pueden escuchar. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 144. Son 15 versículos, vamos a leer Salmo 144. Tengo conmigo aquí la Nueva Biblia de las Américas. Se escucha perfectamente, por eso gracias, Alma. Muy buenos días, Alma. Esperamos también que otros hermanos vayan entrando. Por el momento, abrir la Biblia en Salmo 144. Voy a usar la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Hoy día tenemos un tema histórico, doctrinal, muy bueno de la fe cristiana. Pero antes vamos a leer Salmo 144. Voy a esperar un minuto más y luego empezamos. Muy bien, entonces Salmo 144, oración pidiendo rescate y prosperidad, Salmo de David, dice así: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el Hijo del Hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen. Despide relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad, cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti, el que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de la espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad, cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros suministrando toda clase de sustento. Nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 de nuestros campos.
esté cargado nuestro ganado, sin fracasos y sin pérdida. No haya gritos de alarma en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esta es palabra del Señor. Le alabamos al Señor. Qué hermoso salmo. Un salmo de confianza y de prosperidad nacional. Existen hoy día más de 50 conflictos bélicos alrededor del mundo. Latinoamérica, especialmente Venezuela, millones de personas en la miseria literal no saben qué comer. En este momento, muchos yendo a la basura a comer desperdicios que otros dejaron. ¿Se imagina usted? Eso está pasando no en la Edad Media, está pasando ahora, aquí en nuestro continente. Es más, no hay necesidad de ir tampoco a Venezuela. En otros países, en México, gente come basura. Centroamérica, gente come basura. Sudamérica, gente come basura. O sea, no es cuento de hadas, que película, no, esto es real. Miseria, miseria. Ese es el mundo que vivimos. Versículos del 12 al 15 dice el profeta David, que es profeta también: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. Hay una comparación que hace con la naturaleza. Nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como la de un palacio. Interesante cómo compara David a hijos e hijas. Uno, tienen que ser fuertes, ¿no? Y que sean fértiles. Las hijas tienen que ser hermosas, porque eso ves. Toda esquina que se labraba en un palacio tenía que ser columnas hermosas. David compara la belleza de la hija a esas columnas. Mire, nuestros graneros tienen que suministrar todo sustento. Eso es prosperidad. Que nadie pase hambre. Nuestros rebaños. En la antigüedad, el que tenía más rebaños era un hombre rico. ¿Cuántas ovejas tiene usted en su casa? La mayoría no tiene, ya no hay. Tal vez en el campo, pero la mayoría no tiene. Antes, cuanto más ovejas tenías, más rico eras. Si tú tenías 100, bueno, no es malo. Pero si tu vecino tenía 1000, tenía más dinero que tú. Y si el otro tenía 10,000, pues más que nadie. Y si el otro tenía 100,000, pues era ya creo el dueño de todo. Así era. Yo, ¿cuántas cabezas de reses tengo? 15,000. Oh, qué bien. ¿Cuántas ovejas? 25,000. Wow. Ese hombre es rico. Ese hombre es rico. Así era antes. Significaba, ¿por qué? Porque no era tanto tampoco la cantidad, era porque cuanto más ovejas, más tierra. El que tenía 100 ovejas, bueno, nada mal, son 100 ovejas. Pero el que tenía 10,000 tenía, pues, oiga, miles de hectáreas, miles. Moría sin saber qué hacer con todo eso. ¿Se imagina? Moisés. Abraham era un hombre súper rico. Abraham, Isaac y Jacob. Más de 60,000. Todos los días carne asada. Literalmente, porque tenían que sacrificar. Y no mataban un chiquito. Mataban entre 25, 30, 35, a veces 100 de ganado.
y matar un ganado. Matar un ganado. Si usted no lo ha hecho, mate una vaca. No lo va a poder hacer solo. Lleva tiempo, porque son animales grandes. Uno nomás, lleno de sangre. Tenían que matar 100. ¿Se imagina? Cualquiera no lo podía hacer, porque eso demanda fuerza física. Al final del día, bañado, oliendo a sangre de animal. Eso hacían todos los días. Nuestros rebaños produciendo 1000, 10.000. Imagínense, esa es prosperidad. Estén cargado nuestro ganado sin fracaso, o sea que no haya ninguna oveja con defecto físico. Porque Dios no acepta vacas, vacunos, ovejas, carneros, novillos con defecto físico. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto. Y yo veía, yo y mis primos íbamos a agarrar leche del establo de las mismas vacas. Teníamos que cargar lleno de leche pura de vaca, pesadísimo. Yo no sé cómo lo hacía. Mis primos también. Y a veces veíamos novillos con defecto físico. Sí, nacían con defecto físico. Ellos no lo usaban. Dios tampoco los quiere. Es triste, ¿no? Dice, oh, pobrecito, no es su culpa. Dios no acepta defecto físico en sus ganados. Dice que no haya pérdida, o sea, que no se desperdicie ningún animal. Por eso Jesús pone en la parábola de la oveja perdida, ¿no? Se perdió uno. Generalmente cuando se perdía uno, como dice aquí, ya no sirve, ya se perdió, ¿qué va a hacer? Le come león, se rompe una pierna, ya no sirve para nada. En la parábola, Jesús está usando esa misma, porque pasaba siempre, se perdía. Jesús dice, yo no soy como el resto de los pastores, que lo dejan. Yo voy a buscar la oveja que se perdió. ¿Se da cuenta? Por eso es esa parábola, la oveja perdida. Porque la oveja perdida ya nadie iba. Porque significaba abandonar a las 99 y que venga un león o un lobo se las coma, solamente para buscar una que tal vez ya ha sido comida o muerta. Entonces no vale la pena. Jesús dice, sí vale la pena. Mire. Y fue y buscó a la oveja perdida. Por eso es la parábola. Y aquí lo dice, que no haya pérdida. ¿Se dan cuenta? No haya gritos de alarma en nuestras calles. Ahora, es bien interesante porque cuando había gritos de alarma era porque venía un lobo. Oiga, si tenía 1000 cabezas de ganado, es difícil cuidarla. Tenía que tener perros de ganado. Y ahí viene el perro pastor alemán. Pastor alemán. Era entrenado específicamente para cuidar al ganado. Y se peleaba con los lobos. Eso existe. Aquí hay, mucha gente tiene acá. Pastores alemanes solamente entrenados cuando huelen al coyote, al puma o al león y al lobo. Literalmente. Ellos huelen conejo, no hacen. Huelen cualquier cosa, no pasa nada. Pero cuando huelen el lobo, inmediatamente el pastor alemán ¡plup!, alerta y comienzan a rondar todo. Su presencia, orinan, el lobo siente la esencia del otro perro, por eso orinan los perros marcando territorio, y está diciendo, si te acercas, te matamos. Eso es. Entonces, cuando dice grito de alarma, está diciendo, viene el enemigo a comer tus ganados. Oiga, su ganado es dinero. Nadie quiere que coman ganado. Aquí sucede y muchos ya
los rancheros de acá tienen escopeta porque si viene animales salvajes, pumas, leones, lobos, van a tener que defender a su ganado para que no sean comidos y muertos por los lobos. Bueno, en ese entonces cuando veían el peligro gritaban. Entonces había peligro. David dice que no haya grito de alarma en tu calle, que estés segura cuando salgas a la calle. Cosa que es difícil hoy en día. Y dice, bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. ¿Se da cuenta? Latinoamérica está lleno de criminales, literalmente. Usted sale a la calle, le roban. Le roban. Usted sale a la calle, le roban. Le dejan hasta desnudo. Y después, si quieren, lo matan. Normal. La policía ni siquiera entra y cuando llega cuando dice, no, que lo mate y nosotros llegamos. Así, literal. Aquí dice, bienaventurado el pueblo que así le sucede. O sea, que tenga prosperidad, riqueza y seguridad. Que cuando se salga a cualquier hora de la calle, en cualquier lugar, no vaya con miedo. No vaya con miedo. Hoy en día no es así. No puede salir a cierta hora ni a todos los lugares. No, no puede. Ni siquiera en la mañana. Les aseguro uno. Es más, ya no se esconden tampoco. Lo hacen a la vista de todos. Ya llegamos a ese punto de criminalidad. Y dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. O sea, Yahweh. Cuando una nación está llena de violencia, esa nación no le pertenece a Dios. Suena feo, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo que no? Sí, yo creo en Dios. No hablo de individuos. Hablo de pueblo, de nación, que es diferente. Hay creyentes en todas partes, pero aquí no habla de eso, aquí habla de nación. Si una nación no está en paz con Dios, en pacto, esa nación está bajo maldición. Venezuela está bajo maldición generacional. Cuba ya tiene más de 60 años de maldición generacional. Eso va a seguir por los próximos 1000 años. Usted y yo en 20 años no vamos a estar acá. Pero eso va a seguir. Venezuela va a seguir en la maldición. ¿Quién se va a levantar? Nadie. Es una maldición que hicieron cuando ellos blasfemaron el nombre de Dios. De Dios nadie se burla. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere la Biblia. De Dios nadie se burla. Cuando los líderes de las naciones entronizan al hombre, Dios no se va a quedar callado. Es más, no tengo que decirle a Dios, Señor, castígalo. Él lo va a castigar, porque de él nadie se burla. Eso es así. México está bajo maldición. Suena feo. Todos los países latinoamericanos están. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios. Así es. El que viene va a ser otro igual. El que viene por los próximos 100, 30, 500 años va a ser igual. Inglaterra está bajo maldición. Mira lo que pasa en Inglaterra. De Inglaterra nacieron los puritanos. Ministros anglicanos que quisieron reformar Inglaterra. Entra el anglicanismo arminiano, los masacra, los persigue, los expulsa. Y ahí vinieron acá, a Estados Unidos. Y ellos fundaron Estados Unidos, fíjese. Cómo es la vida, ¿no? Los desterrados vienen a fundar esta nación poderosísima. Ahora Inglaterra ni siquiera es anglicano. Ahora es musulmán, globalista, comunista, izquierdista. En otras palabras, toda su herencia, inclusive antes de eso, católica, puritana y anglicana, no sirven para nada. Ahora son globalistas
pro-islam, encarcelan a su gente y defienden al enemigo. ¿Cómo lo ve usted eso? Y deme una explicación racional. No existe. Inglaterra también. Escocia, cuna del presbiterianismo, 1560, ¿no? Presbiterianismo. En menos de 60 años, 1660, se divide el presbiterianismo. Mire, 80 años de creado, ya se dividió. Sacan a patadas a todos los presbiterianos de Escocia, también se vienen a Estados Unidos. Y Escocia en este momento, 60% de Escocia, cuna presbiteriana, son ateos. ¿Cómo la ve usted eso? 60%. Un poco pensé, digo, oiga, ¿cómo es eso de 60% son ateos cuando de ahí nace el presbiterianismo? 60% son ateos. Los presbiterianos hacen, ¿qué? Unos menos del 10%. Menos del 10%. Y también están divididos. O sea, Alemania de Lutero, lo mismo. Ginebra de Calvino, oiga, que Calvino ni nada. Ahí todos son agnósticos. Francia, bueno, ni hablar de Francia. Ya sabemos que es Francia, en los Juegos Olímpicos. Odian al cristianismo. Francia ya está, ya, no. Toda Europa rechazó su herencia cristiana. ¿Por qué digo eso? Porque eso se refiere a ese salmo. Todo salmo tiene una connotación histórica. Política y religión van de la mano, recuerde. Política y religión van de la mano. En Estados Unidos, en este momento, acabo de poner, mire, una encuesta del 2000, mira, aquí está, fíjese, 2024, este año, 2024, dice así, el 30% de los estadounidenses, escuche bien, esto es importante, en Estados Unidos somos más de 300 millones de habitantes, 210 millones se llaman cristianos. Mire, de esos 210 millones, solamente el 30% va a las iglesias hoy día. El resto se queda en casa. Ok. Ahora, cuando se dice de cristianos, no se está hablando de pentecostales, evangélicos, no. Se está hablando, número uno, de católicos, porque el catolicismo es el que tiene más miembros en Estados Unidos. Fíjense, hay más católicos en Estados Unidos. Lo que sigue de los católicos son los bautistas del sur. Lo que sigue de los bautistas son los metodistas. Lo que siguen de los metodistas son los luteranos. Luego vienen los evangélicos con todas sus sectas. El evangélico es como un mercado. Usted entra y me dice, oh, me gusta esta manzana. Oh, no, pero acá hay otra manzana. No, pero acá hay otra manzana. Oh, pero hay una naranja. Oh, aquí hay fresas. Oh, ahí hay bananas. Usted agarra lo que quiere. Así es el evangelicalismo. Y si no quiere, lo regresa. Nadie le va a decir nada. Usted puede entrar al mercado 100 veces al día, porque es gratis. Igual es el evangelicalismo. Usted entra, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir. Mejor ya no va, vuelve el día siguiente, se va a la otra, cruza la calle y viene. Nadie le dice nada. Como cambiarse de zapatos. Así es el evangelicalismo. Al último de todas las sectas vienen presbiterianos. Cuando ellos fueron los primeros que vinieron a este país. Ya no hay puritanos, desaparecieron para siempre. Fíjese. Presbiterianos es como que no existe. Tienen miedo. Y así creen que van a cambiar el mundo. Es una locura eso. ¿Cuáles son los que van más a la iglesia hoy día en Estados Unidos? No me va a creer, pero ahí lo puse. Los mormones son los que tienen mayor asistencia a las iglesias los días domingos como hoy. Superan a católicos. Mormones, el 56% de mormones van a la iglesia.
Católicos solamente un 30%, aunque católicos es la mayoría. Fíjese, interesante, ¿no? Entonces la pregunta es, si los luteranos, metodistas, presbiterianos dicen que es la verdad, ¿no? La verdadera religión, ¿por qué no van a la iglesia? Número uno. ¿Por qué las sectas falsas, como dicen los mormones, tienen más asistencia a sus iglesias que un cristiano normal? ¿Por qué? Entonces, ¿quién está ganando el mundo para Cristo? Porque los mormones se llaman cristianos. Claro, tienen una herejía, pero se llaman cristianos. Ellos no niegan a Cristo. Son los que tienen más éxito, más crecimiento y obviamente más dinero. Ya puse ahí 67 billones de dólares. Supera a Google, a Microsoft, a Elon Musk, a Google, a Amazon. Los supera a todos, se los lleva así. No, mormones. Es una iglesia mormona súper rica comparado solamente al Vaticano. Fíjese. Entonces, ¿quién está ganando la batalla cultural aquí en los Estados Unidos al menos? Los mormones. ¿Sabía usted eso? No son presbiterianos que no hacen nada, porque es verdad, no hacen nada. Tampoco luteranos, porque ellos son LGBTQ. Tampoco metodistas LGBTQ, esa es su religión de ellos. Son los mormones. Muchos no creen, pero es la verdad. Aparte de que tienen las mejores y más hermosos iglesias y templos aquí en California, hermosísimos, sinceramente, son los que van y traen más gente. Entonces, estamos viendo algo muy interesante. Por eso que lo que voy a leer en este momento, ya voy a pasar a una introducción, es referente al credo. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayuda a nosotros a ver cuál es nuestra fe histórica, sino a meditar en ello. Hay 4 credos que son históricos dentro del cristianismo. Uno es el credo de los apóstoles, el otro es el credo niceno-constantinopla, el otro es el credo de Calcedonia, ¿no? Y el otro es el credo de Calcedonia. Muy bien. Vamos a empezar con el credo de los apóstoles. Es algo muy conocido, pero vamos a leer. Quiero que se unan conmigo en una oración. Padre, gracias en esta mañana, que tu gracia, tu amor nos ayuda a nosotros a entender tu palabra y también la doctrina pura de la iglesia durante todo este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y tener bien grabado la doctrina de los padres apostólicos que nos enseñaron a través de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Credo de los apóstoles. Es un credo ecuménico. Ecuménico significa universal. Católico es universal, que viene desde el principio prácticamente de la fe cristiana. Ahora, generalmente se piensa que fue escrito en el año 130 después de Cristo, que lo encontró el gran Ireneo, pastor de Lyons en Francia. El credo de los apóstoles regula la fe cristiana, ¿no? Antes del siglo III, para el año 150, 170, ya era conocido en todas partes. Mira, al principio, en el siglo II ya se conocía el credo apostólico. Interesante. Tertuliano, en el año 155, el año 220, padre del norte de África, ¿no? También articulaba la Regula Fidei, o el credo de los apóstoles. Se dice que este credo fue completo para mediados del siglo IV, o sea, entre el año 300. Ya se conocía en la mayoría de las iglesias, en Asia, en el Oriente, en toda la parte de Antioquía, Jerusalén y la parte norte de África.
donde estaba la iglesia, muy fuerte con Tertuliano. Tertuliano era un obispo del norte de África que era uno de textura oscura, porque era africano, ¿no? Textura oscura, moreno, propiamente del África. Y muchos, claro, no había fotografía, pero se deduce que era de piel negra. Y es raro, ¿no? Porque realmente usted ve las figuras pintan piel blanca. Pero realmente había muchos cristianos obispos de piel negra. Eran de África. En el Medio Oriente eran de raza por el sol cobriza. ¿Sabía usted eso? Altas temperaturas, 39, 41 grados, 42 grados. Oiga, aquí no había aire acondicionado. Tenían que caminar hombres y mujeres tapados para que no les queme el sol en la piel, no les broncee demasiado. Por eso, los que más se asemejan en ese entonces son los musulmanes. Vean un musulmán, vean a las mujeres, se tapan todo. Viven en el desierto, igualito como en esos tiempos. Para ellos no ha cambiado. Túnicas en pleno calor, solamente los ojos, los hombres también, porque tenían que cubrir la piel del sol. Los apóstoles caminaban así, Abraham caminaba así, Moisés, todos tapados. Mire, haga Google musulmán en el desierto, igual se vestían igual, tenían que cubrir. No, para ellos no ha pasado esa vestimenta. Tienen miles de años de tradición. Los judíos actuales no se visten así. Deberían. Los musulmanes no tienen vergüenza de su herencia. Donde vaya, se visten igual. Por eso que es otra fe que crece. No tienen vergüenza. Así somos, así seremos, así serán. Y viven igual. La mujer antes de salir tiene que decir, esposo, ¿puedo salir? No, no sales. Y se acabó, no sales, no sales. Así es. Tiempo medieval. ¿Se acuerda? Sara le decía, mi señor, a Abraham. Hoy en día ya no le dicen, no dicen nada. O como le dice señor, feminidad, liberación femenina. En el Islam no hay esa cosa. ¿Okay? No existe nada de liberación femenina, tonteras. Traición. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Ayer puse algo en latín. Mi hermana me dice, hermano, no escucho. Bueno, latín viene a ser la raíz del español de España. ¿Ok? Recuerde, el español no es puro. Más del 50% son palabras griegas. Usted ya sabe griego. Nombres griegos. El Eleuterio es griego. No es mexicano. Es griego. En fin. Vamos a ver. Creo de los apóstoles. Creo en Dios Padre. Ahí está, empieza. Todopoderoso. Ese Dios es poderoso. Creador del cielo y de la tierra. ¿Se dan cuenta? Escritural. Luego que dice que creo en Dios Padre, ¿no? Entonces, dice, y en Jesucristo, ¿no? Creo en Dios Padre, poderoso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido, escuche bien esta parte, por obra, trabajo y gracia espiritual del Espíritu Santo. Eso yo me aprendí desde pequeño, cuando rezaba el rosario, a los 7 años de edad, en la iglesia más católica de Lima, Nuestra Señora de las Mercedes, que vino de España, Carlos V, de Reina Isabel,
Y en la iglesia, en mi casa, todos los cristianos, porque nunca adoramos a ídolos, así crecí con respeto a la gente, a la religión cristiana, a Dios, los 10 mandamientos, muy respetuoso, ¿no? Ah, teníamos que, me dieron un rosario, y el rosario no es anticristiano, ni tampoco idolatría como muchos anticatólicos creen cuando se meten de disque evangélicos. Soy evangélico por 20 años, sé lo que hablo. Y rezaba. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Después venía la Virgen María, el Padre Nuestro. Todos los días así. Hogar sano, espiritual, cristiano, amor a Dios, al prójimo. Qué lindo, ¿no? Una sociedad así. Claro, había otros católicos que ni siquiera sabían quién era la Virgen María del Padre. Problema de ellos, en su casa no les enseñaron, así como hay evangélicos socarrones, también hay católicos socarrones. Lo mismo, no cambia nada, lo mismo. Dice, nació de la Santa Virgen María, Santa Virgen. No dice nació de María, Santa Virgen. Santa Virgen, sí, porque María nació santa. Los reformadores católicos creyeron así. Cuando entra el evangelicalismo a engañar referente a María, eso es lo que yo digo, los católicos, los sacerdotes fracasaron en catequizar bien a los católicos en Latinoamérica. Y yo se lo dije a un católico, a los sacerdotes. De la iglesia Nuestra Señora de la Merced, la más española, más católica en Lima, Perú. Vino en 1536. Cuando vaya a Lima, vaya a la catedral, vaya a la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Ahí está, desde 1536. Ustedes fracasaron, porque ustedes creyeron que nunca la gente iba a ir con las sectas. Ustedes dijeron, no, que vengan, ellos no van a ir. Se equivocaron, sí fueron cantidad. ¿Saben por qué? Porque no les enseñaron bien. Porque ustedes creyeron, oh, los tenemos en el bolsillo. No, no lo tenían en el bolsillo. Los descuidaron. Ustedes debieron de hacer una catequesis seria todos los domingos. Pero no hicieron. Ustedes estaban más preocupados en sacar dinero. Que misa, que los santos, que la Virgen, que le besen la mano. Eso es pura tontera. Deberían de haberle enseñado doctrina cristiana profunda, sólida, maciza, concisa, bíblica. Pero fracasaron rotundamente. Ahora se meten a las sectas. Fracasaron. Ustedes fracasaron como católicos a enseñar catolicismo en América Latina. Punto. Esa es la razón por la cual se van. Porque si no hubieran fracasado, no se hubieran metido con mormones, ni con testigos, ni con tisques sabatarianos, ni tampoco pentecostales. Pero ahí llevan, porque ya se cansaron de ustedes, porque nunca supieron la verdad básica que es el catolicismo. Por eso se meten ahí. Porque si no, no se hubieran mentido. Así que, dentro de la Virgen María, ustedes no se preocuparon en la doctrina, ustedes se preocuparon en los rituales. No es igual. No es igual. Oh, no, que vayan y que le recen o que le besen la mano. Eso no significa nada. Ustedes deberían de haber enfatizado la doctrina. Doctrina. Pero no lo hicieron. Porque creyeron que esta gente ignorante no va a hacer caso. Sí, porque ustedes vieron al latinoamericano como indios ignorantes. Y como son indios ignorantes, no se van a meter a otra religión. Pues ¿saben qué? Los ignorantes fueron ustedes. Cura. Porque no enseñaron, despreciaron, menospreciaron
al hispano parlante, lo menospreciaron. Porque pensaron que los tenían en la mano. No, no los tenían en la mano. Nunca los tuvieron. Si no hablaban eran por miedo, por ignorancia. Pero nada más. Y así es. Nació de la Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso es bíblico. Fue crucificado, fue muerto, sepultado. Eso lo dice Pablo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, de acuerdo a 1 Corintios 15, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Hechos capítulo 1. Pero el punto es, descendió a los infiernos. Bueno, hay mucha posición teológica. Muchos dicen que es imposible que Dios haya entrado al infierno al estar con Satanás, porque ahí solamente van las almas condenadas. Jesús no está condenado, por lo tanto no entró al infierno. Otros dicen, bueno, fue a predicar a las almas perdidas que no escucharon el Evangelio, según un pasaje del 1 Pedro. Otros dicen, bueno, en realidad está mal traducida. Exacto, porque ellos no hablaban español. Infierno viene de la palabra latina inferior, partes bajas, que es diferente. Es como dice, ¿a dónde lo pongo? Bueno, él es superior, el otro es inferior, inferior. De ahí viene infierno. Infierno no es religión. Infierno significa las partes bajas de algo. Eso es. Entonces, cuando dice descendió a los infiernos, es como decir descendió a las partes bajas de la tierra. A eso se refiere. ¿Cuál es la parte baja de la tierra? Depende de cómo uno está hablando. Cuando uno la entierra, va a las partes bajas de la tierra. Entonces, muchos dicen, cuando dice descendió al infierno, está diciendo fue sepultado. Claro, pero a Jesús no lo enterraron, lo cual tendría razón. Ahí lo pusieron en una cueva. O sea, no fue enterrado como para decir, bueno, lo pusieron debajo de la tierra. Pero se refiere que su alma descendió a las partes, no del infierno necesariamente, pero a la parte donde están los espíritus desencarnados. El lugar de los espíritus desencarnados es un lugar en donde están esperando la resurrección. Por eso se llama espíritus desencarnados. Son conscientes, pero están los espíritus de uno. Cuando uno muere, el alma va ahí. Se pensaba, claro, dentro de la teología cristiana, de acuerdo a Pablo, uno dice, el que muere, el alma regresa a Dios esperando el día de su resurrección hasta que Él tome cuerpo glorificado. O sea, eso ya tiene que ver con la teología. Pero existe por eso diferente interpretación en cuanto a descendió a los infiernos. Desde allí, desde el cielo, vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. La segunda venida presencial de Cristo. O sea, la creencia de una segunda venida ya estaba en el tiempo de los apóstoles. Mire, desde allí, donde está en este momento, vendrá a juzgar. Día del juicio. Su segunda venida es relacionada al día del juicio. ¿Entiende? O sea, la esperanza de la segunda venida de Jesús ya estaba en la mente de los cristianos del primer y segundo siglo. Ya se creía eso. Y termina diciendo, creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo desde el principio siempre tuvo un papel importante. Lea Hechos. El autor de Hechos, Lucas, Pablo, siempre equipara al Espíritu Santo con Dios. O sea, mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Fíjese. Mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Luego dice, ahora creo en la Santa Iglesia Católica. Ahora, aquí entra también evangélico diciendo, no, que no hay Iglesia Católica. Eso es ignorancia. El evangelicalismo nace ¿dónde? Ya les dije miles de veces, en Estados Unidos, aquí, siglo XX. Gringo, es religión gringa. Todo pentecostal de su barrio
su vecino pentecostal, dígale, oiga, usted es gringo. Claro, le va a decir, no, yo soy mexicano, yo soy peruano, yo soy chileno, pero es gringo de religión. En fin, la Iglesia Católica, cuando habla acá, está hablando de la Iglesia Universal desde entonces, que estaba en Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, estaba en norte de África, estaba en Asia Menor, parte de la India. Todas esas comunidades es la Iglesia Católica. No está hablando de una manera técnica de la Iglesia Católica Romana, aunque había cristianos en Roma. Y tampoco la Iglesia en Roma no era la Iglesia que se conoce hoy, con su estructura papal. Pero había cristianos en Roma. Así que cuando dice la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, está hablando de todos los santos, o los que profesan fe en Cristo. Creemos que hay una iglesia, obviamente. Así es. Y dice, creemos en la comunión de los santos, o sea, el partimiento del pan y la partición o compartir del vino. Pan y vino. Eso es, la Eucaristía en otras palabras. Los cristianos tenemos, no importa el país, no importa la tradición, el lenguaje, la raza. Si estamos en Cristo, tenemos comunión unos con otros. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne, o sea, cuando venga Jesús, y la vida perdurable, amén, o sea, vida eterna en Cristo. O sea, toda la teología cristiana está comprendida en el credo de los apóstoles. Ellos no creían en el arrebatamiento, ellos creían que cuando Jesús venga va a haber juicio, va a haber resurrección y la entrada a la vida eterna. 3 en un solo. O sea, eso de los raptos secretos es invención. De eso voy a hablar más adelante también. Cómo entró la teoría del rapto secreto, un ladrón viene en la noche y tanta cosa por ahí. Pero el credo de los apóstoles es la confesión más sencilla, básica y antigua de la fe cristiana. ¿Se dan cuenta? Bien sencillo la fe cristiana. Bien sencillo. Y si se dan cuenta, está basado en la Biblia. Porque nada de lo que dice ahí no está en las Escrituras. O sea, este credo es bíblico, es escritural. Por eso se llama el credo de los apóstoles. No lo escribieron ellos, pero es una recopilación de la fe apostólica. O sea, eso es nuestra fe. Siempre recuerde, téngalo a la mano, recítalo. Es la fe cristiana. Pero no queda ahí solamente. Voy a seguir. En el año 325, eso es historia, 325, ya en siglo IV, la iglesia en Asia hubo una reunión. Se llama hoy día el concilio, en la ciudad de Nicea. Así se llama, Nicea. ¿Qué pasó? Para el año 325, entrando el siglo IV, comienzan a salir herejías, sectas que atacaban la deidad, la personalidad de Jesucristo. ¿Me entiende? Una de esas herejías, entre todas, la más fuerte, era de un monje británico, Arrian. Arrian enseñaba que Jesús fue creado. De ahí viene la herejía arriana o arrianista. Arrian, bueno, en español le llaman ariano, yo le estoy poniendo la R en inglés, Arrian. Ustedes entienden lo que estoy hablando de todas maneras. Arrian o arriano o ariano o arian, como quiera llamarlo, ¿no? Esa herejía enseñaba que Jesús
Sí, fue hijo de Dios, pero fue la primera criatura creada. ¿Ok? Y que está subordinado al Padre. En el año 381, la misma iglesia se reúne otra vez. O sea, después de casi 50 años. Y se reúnen, ¿no?, en Constantinopla, porque ya estaba la iglesia en Constantinopla, había una iglesia muy grande en Constantinopla, griega, ¿no?, para que se den cuenta cómo el evangelio avanzó. Y en Constantinopla, 381, ellos se reúnen para estudiar otra vez el credo del año 325. Porque el arrianismo creció demasiado. ¿Ok? Creció demasiado. Y para de una vez aclarar que el Espíritu Santo no está subordinado al Padre y al Hijo. Eso es muy importante. Eso es teología. Ya estamos entrando en un aspecto teológico. Muchos no entienden. Pero eso es teología cristiana. Ahora, ellos hacen un credo. Este credo es un poco más amplio que el credo apostólico. Porque se tiene que entender que en el credo o los credos que se están haciendo es en respuesta a herejías en contra de la fe cristiana. Entonces, para responder, los obispos se reunían y tenían que responder. Por ejemplo, en este caso ¿es verdad lo que dice Arrián? De que Jesús es el primer ser creado. ¿Es verdad? Porque muchos creen eso. No, tenemos que contestar. Entonces, para eso se reunió en Constantino. Hicieron un credo, se llama el credo, ¿no?, Constantinopla Niceno, así se llama. Lo voy a leer, y después lo voy a pasar, ustedes pueden hacer Google, porque es un credo también ecuménico, quiere decir, todos creemos esto. Católicos, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, luteranos, metodistas. Creemos esto. Entonces, parte de la fe cristiana, ecuménica. Lo voy a leer, es más largo que el primero, pero no es demasiado largo, como para no leerlo. Después lo voy a poner en mi página, ustedes lo pueden leer hoy día del Señor. Dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Igual empezó como el primer otro credo. Creador del cielo y de la tierra. Igual. De todo lo visible y lo imposible. ¿Se dan cuenta? Ahí ya agrega otra parte. Es creador del cielo y de la tierra, de todo lo que es visible, se ve, e invisible, o sea, del mundo espiritual. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo. Mire, el Hijo único de Dios. Hijo único. Nacido del Padre, mire, antes de todos los siglos. Él es Dios de luz. Él es la luz de la luz. Él es Dios verdadero del Dios verdadero. Mire, ¿se dan cuenta cómo van definiendo términos teológicos? Porque está respondiendo a Arrián. Está respondiendo a Arrián. Porque él dijo que el Hijo es creación. Los padres dicen, Jesús es el Hijo único. Es nacido el Padre, pero es Dios de Dios. Ahí cambia. Y dice que Él es luz de luz. Y dice Dios verdadero del Dios verdadero. O sea, a ver, eso sí que no entiendo. Los arrianos estaban traumados porque dicen, ¿cómo es posible que diga que Jesús es Dios verdadero del Dios verdadero? O sea, ellos no entendían eso, porque eran heréticos. Dice, fue engendrado, pero aquí viene la parte, pero no creado. El arriano de Arrián decía,
Bueno, Jesús fue creado. Los padres de la iglesia dicen, no, fue engendrado, pero no creado. Esa es doctrina cristiana. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo van definiendo, cómo ya en este año 381 la teología cristiana se va desarrollando? Sí, Jesús nació, pero no fue creado ahí. Esa es la respuesta a Arriano. Dice, él fue engendrado de la misma naturaleza del Padre. O sea, si el Padre es Dios, ¿quién es Jesús? Dios. Y ahí está otro problema. Porque dice, bueno, si Jesús es Dios y el Padre es Dios, entonces son dos dioses. ¿Se dan cuenta? Por eso los arrianos dicen, ustedes creen en dos dioses. Pero escuche bien lo que dice acá. ¿A través de quién? O sea, a través de Jesús, lo cual dice igual lo que dice Hebreos, igual lo que dice el Evangelio de Juan. Todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, dice, bajó del cielo. Ahora, esa parte es muy importante, porque está hablando de un concepto teológico de soterología. O sea, del principio están poniendo que Jesús sí nació, pero no fue creado. Y dice, Él vino por nosotros, por nuestra salvación. Mateo, Lucas, igual lo dice. O sea, bíblico. Cuando el ángel se presenta a la Virgen María, le dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo, fíjese, de sus pecados. Bíblico. Y dice, se encarnó de María. Esa parte sí es la parte de los herejes que no dicen cómo es posible. La secta, ahora que estoy poniendo mucho de las sectas, pero es importante conocer las sectas. Vuelvo a repetir, los curas fracasaron en no enseñar esto a los millones de luteranos latinoamericanos. Porque hay una secta que enseña, sí, Jesús vino como hombre. Y aquí dicen, pero no de la carne de María. ¿Se dan cuenta? O sea, María no tiene nada que ver, excepto que nació de ella. Su humana parte de Jesús fue creación de Dios, no de María. Mire, esa es herejía. Esa es herejía. Aquí dice, se encarnó de María la Virgen. O sea, ella siguió siendo virgen. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, el evangélico Néstor dice que no tuvo más hijos, pero no es el tema hoy eso. Pero aquí está diciendo la Virgen. Tampoco está diciendo la Virgen de Guadalupe, de las Mercedes, la Virgen del Cobre, por aquí, bueno, eso ya también es invención. Nada que ver con eso. Y se habla desde el punto de vista soterológico. Dice, se hizo hombre. Cuando dice se hizo hombre, muchos entienden, oh, creció como hombre. Pero hay un problema con eso. Cuando un niño nace, varón, ¿acaso no es hombre? Claro, porque la idea es, oh, se va haciendo hombre cuando ya tiene que unos 80 años, ya es hombre. No. Si bien es cierto, no es un hombre adulto, es hombre. ¿O qué le va a decir usted a un niño recién nacido? Mitad hombre. No es mitad hombre. Una niña de días de nacido no es mitad mujer, o la cuarta parte de una mujer por el tamaño. No, es mujer. Así es. Entonces, cuando dice aquí se hizo hombre, no está diciendo que creció como hombre, sino que nació. Lo divino se hizo hombre. A eso se refiere.
se encarnó, la encarnación. Ya se acerca la Navidad, ¿no? Y ya van a estar insultando a un mito que es Santa Claus, como si fuera, si no se dan cuenta, ridículo. Así como el ateo que no cree en Dios ataca a Dios, yo le dije a un ateo, ¿por qué atacas algo que no existe? Oye, ¿qué harías tú si tú me ves hablando con el aire? Vas a decir, no, ese tipo está loco. Igual ustedes, si ustedes atacan a Dios en su mente que no existe, ustedes están locos. Porque ¿cómo vas a atacar a alguien que no existe? Simplemente no hablen. Es una pérdida de tiempo que yo demuestre que los elefantes no vuelan. A ver si ese tipo está loco. Todos sabemos que no vuelan. Exacto. Si en su mente de ustedes Dios no existe, ¿por qué atacan? No tienen que escribir. Pues no existe. En este caso, de la Virgen María, ¿no? Se hizo hombre, se encarnó. La encarnación tiene que ver con el hecho de que Dios envió a su Hijo y nació a través de la Virgen María, pero de milagro. ¿Por qué? Porque María no tuvo coito con ningún hombre, no tuvo coito con José. Entonces, el ser, ahí sí como dice la Biblia, es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, su papá, si quieres hacerlo más técnico, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces, su padre es Dios. Y él mismo lo dice, mi Padre que está en los cielos. Y si el Padre es Dios, ¿quién es la Madre? María. Pero tú dices que Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, ella es la Teotocos. Ella es la portadora. Eso es lo que significa Teotocos. Teo, Dios, toco significa portar, llevar. Llevar en el vientre a Dios. Teotocos, la Madre de Dios. Y eso vamos a ver en el otro credo, donde aparece alguien y dice, un momento, el primer evangélico, María no es madre de Dios. ¿Cómo que no? María es madre de Jesús. Así es evangélico. Ok, sí, pero Jesús no es Dios. Aquí está el problema. Porque si Jesús no es Dios en el momento de nacimiento, la pregunta es ¿cuándo se hizo Dios? Entonces los heréticos, que ellos creen hasta ahora, creen esto lo mismo acá. Bueno, se hizo Dios, hay dos posiciones. Uno, cuando descendió el Espíritu Santo en su bautismo, ¿no? Cuando dice el Espíritu Santo en forma de palma, dijo, este es mi Hijo amado, ahí se hizo Dios. Otros dicen, bueno, no fue ahí. Fue en el momento que Él fue a la tentación por 40 días, 40 noches, y después venció a Satanás, ahí se hizo Dios. Entonces, eso es herejía. Aquí están respondiendo a esa herejía. Y dice, se encarnó de María. Ella fue virgen. Al encarnarse, se hizo hombre, o sea, nació como hombre. Por nuestra causa fue crucificado. La misión de Jesús. En tiempos de Poncio Pilato, hecho histórico. Todo hasta ahí está bien. Padeció torturado, la pasión, como dice la pasión de Mel Gibson, fue sepultado en una tumba. Resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta que aquí no dice o omiten la frase descendió a los infiernos? No usan esa frase. Eso lo vamos a ver después. Resucitó al tercer día. Eso dice Pablo. Según las Escrituras, igual 1 Corintios 15. Subió al cielo. Hechos 1. Y está sentada a la derecha del Padre. Eso es doctrina cristiana. Cuando Jesús resucita, Él está porque allí está el Padre significa reino. ¿Usted no entiende eso? O sea, según la doctrina cristiana, Jesús está reinando. No es que va a reinar, ya está reinando. Él es rey. Dice, de nuevo vendrá con gloria. Segunda venida, no existe rapto secreto.
No dice primero vendrá como ladrón, luego vendrá por segunda vez. No, no dice eso. Dice, vendrá con gloria, segunda venida, para juzgar a vivos y a muertos. Eso es su segunda, siempre se ha creído así. Y luego dice, y su reino no tendrá fin. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 22 en adelante. Es exactamente lo que dice Pablo. O sea, hasta aquí, este credo niceno, Constantinopla, es bíblico, escritural. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Aquí hay obviamente una diferencia, porque los del Oriente creen que el Espíritu proviene del Padre y no del Hijo. Nosotros somos cristianos del Occidente, pero no vamos a hablar de este debate que hay entre ellos, pero creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hay una escritura en Juan donde Jesús dice, yo enviaré el Espíritu. O sea, yo, Jesús, o sea, procede de él. Dice, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, siendo la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo recibe la misma gloria que recibe el Padre y el Hijo. Sí, es Dios. No son tres dioses como dicen los arrianos, son un Dios, creemos en tres personas. Cuando con los testigos de Jehová, si usted habla, usted tiene que enfatizar. Yo decía entre ellos, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios en tres personas. Sí, pero es lo mismo, digo. Si no acepta mi definición, yo decía así, no vamos a conversar y aquí termina todo. Si no acepta mi definición, no vamos a conversar y aquí termina todo. ¿Quiere seguir conversando de teología? Acepte la definición trinitaria. Un Dios en tres personas. Repita. Si no lo hace, ya no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque usted va a estar pensando algo que no es. Y si yo hablo con alguien que está cambiando mi definición de Dios como Trinidad, estoy hablando con un falso. Usted va a quedar mal y yo también por hablar con alguien que está mintiendo. Así que depende de usted. Y el testigo dice, tenía que pensarlo. No es fácil. Digo, no se haga problema. Aquí termina todo y no hablamos. Solamente uno me dijo, ok, está bien. Creo en lo que... O sea, usted cree que Dios es trino. Ahí la agarré. Y se quedaba, me está diciendo. Bueno, yo no, pero lo hago por usted. O sea, ok, no cambia para nada, pero usted entonces cree en ese momento que Dios es trino. Si no, no hablamos. Bueno, según usted sí es trino. Ok, está bien. Entonces sí acepta que es trino. Lo agarré al testigo. Le hice confesar que Dios es trino. ¿Entiende? Porque sí lo que está hablando. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. El Espíritu Santo habló a los profetas. Ahora dice, creo en la iglesia. No dice iglesia romana. Dice santa, sí es santa. Católica, universal, sí. Y apostólica, fundamento apostólico, o sea, es bíblica. ¿Se dan cuenta? Dice, confieso que hay un solo bautismo. Exactamente, no somos anabautistas, no somos catabautistas, no somos bautistas, somos católicos. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección, no somos dispensacionalistas para dos venidas, de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es bíblico. ¿Se dan cuenta? Un solo bautismo. Claro, yo, en mi ignorancia, cuando me hice evangélico, también me bauticé como evangélico. Después de haber sido bautizado como católico en la iglesia Catedral de Lima, fundada por los españoles en 1526. Cuando usted vaya a Lima, vaya a la Catedral de Lima, muy bonita, tiene catacumbas, tome fotos, toda la estructura que vinieron.
Toda Latinoamérica está lleno de eso. Eso es historia cristiana católica. Eso es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. Pero yo no nací en África. No, yo nací ahí, en la ciudad capital de los reyes del Virreinato de España, en 1517. Esa es mi cultura. Ahí crecí yo. Con educación católica peruana romana, española. Sí, señor, esa es mi crianza. Nunca fui pagano, en mi casa nunca fuimos paganos, para nada. Eso yo se lo dije a varios pastores en Lima, Perú, pentecostales, bautistas y evangélicos. ¿Usted dónde nació? Decía a los pastores, así, literal, o católico, pero yo me... Un momento. ¿Dónde nació? Católico, ok. ¿Creía en Dios? Sí. ¿La Trinidad? Sí. ¿Jesucristo? Sí. ¿El Espíritu Santo? Sí. Entonces nunca fue pagano. No, pero es que nunca fue pagano. Pero nunca fue pagano. No, ok. Que no esté de acuerdo con el Papa, la Virgen, por aquí y por allá, eso no me importa. Pero usted no nació pagano. Ahora, si usted no cree, ya es diferente, pero usted no nació en una casa. Si yo voy y hablo con su mamá o con su abuela, ¿son paganas? No, ok, no son paganas. Porque no vino aquí el evangelicalismo. Eso vino gringo de Estados Unidos, inglés, español, gringo, pentecostales. Eso no es parte de la cultura peruana. No hay nadie. Los incas no fueron pentecostales, ni asambleas de Dios, ni saltaban, nada de eso. Nuestra cultura es diferente. No creemos ciertos aspectos, es diferente, pero nuestra cultura no es evangelicaloide, para nada. No se engañe usted. No se engañe. Eso es muy importante que tener en cuenta. Hay un solo bautismo. Y me bauticé en un río muy hermoso allá. Río, no bautistero tampoco. Porque en la iglesia donde yo iba evangélica, no aceptamos bautisterios. ¿Sabía usted eso? Los evangélicos originales, muchos no saben eso, no aceptábamos bautisterio. ¿Por qué? Porque nos basamos en la palabra que dice ríos de agua viva. O sea, como ríos de agua viva no es agua estancada, que está muerta, teníamos que ir al río. Fuimos al río, llegaba hasta aquí, helado, pero qué hermoso. Me creí Juan el Bautista. Me dieron todavía ropa blanca, como un angelito, y me zambullí. No quería salir porque me gustó, pero en fin, me sacaron. Entonces, bautizado. Como que la gloria vino sobre mí en ese momento. Pero claro, después entendí, no debía haberme bautizado. ¿Por qué? Porque hay un solo bautismo. De niño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suficiente. Suficiente. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí, un solo bautismo. Porque en ese tiempo habían otros que se bautizaban sin la autoridad del obispo. ¿Se dan cuenta? Los heréticos, los arrianos, se bautizaban, se bautizó en el nombre del Padre. Nadie más. Rechazaban. O sea, los bautistas sí existían, pero eran heréticos. Heréticos. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso estos credos tienen una base histórica. Son 9 y 15, pero me falta, ¿saben qué? La definición de Calcedonia. No me importa. No me importa, sueno malcriado, mi hermano. Uno me dijo una vez, no diga no me importa, suena malcriado. No, es que no soy malcriado. Lo que quiero decir es que sí, ya es tarde, pero esto es muy importante, a eso me refiero, ¿no? No se ofendan por mi lenguaje florido. Para nada se ofendan. ¿Ok? Definición de Calcedonia. La definición de Calcedonia fue escrita en el año 451, siglo V, para arremeter contra las herejías de Cristo. Mira, ya existía, eso seguía. Que seguían en la iglesia. Si se dan cuenta, hermanos, los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana atacaron a Cristo. Atacaron su deidad, su humanidad, atacaron todo lo que tiene que ver con la teología cristológica. Eran cantidad de sectas. Tengo acá un libro, le voy a poner, y también voy a hablar. Las primeras herejías, eran cantidad de herejías. Cantidad. La arriana era una de las principales.
Pero había cantidad de herejías y la mayoría era referente a Jesús. Esto, la división de Calcedonia, que es una confesión teológica que reformados, luteranos, anglicanos, hasta metodistas, lo aceptamos, porque tiene que ver con la teología ortodoxa cristiana. Eso es algo que nos une a todos, ¿ok? Es una historia, es una historia teológica que me gustaría leerlo, porque después de eso viene también la definición, el credo Atanasio. Entonces, el credo Atanasio es también muy bueno. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque es historia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablen, por ejemplo, cuando ustedes hablan con gente aquí en Facebook, le van a decir, oh, los credos son creación de hombres. Sí, lo escribieron los hombres. Pero lo escribieron los hombres en base a la revelación bíblica para responder a herejías. Por ejemplo, yo he estudiado con los testigos de Jehová. Yo conozco lo que ellos hablan acerca de la Trinidad. Y ellos, antes de ir a visitar las casas, yo escuchaba, nos decían, cuando vayan a las casas, recuerden que todos son ignorantes. Así. Ellos no saben qué es la iglesia, la misa, que Dios, no. Vamos, es facilito, así, convertir a esa gente. Así nos decían. Así que vayan tranquilos. Por eso que cuando se van, se dan cuenta, los testigos de Jehová van con sus esposas o jóvenes, hasta niños van, bien vestidos, con corbata. ¿Saben por qué van así? Porque la idea de ellos, sí, dan buena presencia, pero que dicen, son tan fáciles de convencerlos, que hasta un niño de 7 años los convence, porque no saben Biblia. Así. Y tienen razón. ¿No? Sí, buenos días. Somos nosotros, estudiantes de la Biblia. Una pregunta solamente. Solamente una pregunta. No venimos a quitarles el tiempo. Es falso, sí viene. Cuando usted muere, ¿a dónde va usted? ¿Se ha pensado su alma? ¿Usted cree en el infierno, primeramente? ¿Quién le dijo eso? ¿Me puede mostrar en la Biblia? ¿Usted cree que vamos a ir a un cielo? Muéstreme en la Biblia. Muéstreme qué pasa cuando uno muere. ¿No se ha preguntado? Debe preguntar. O sea, todo una metodología y mucha gente se queda, bueno, yo sé que no entiende, no es culpa de usted, por eso estamos aquí. Somos estudiantes de la Biblia. Si usted me permite un minuto en su casa, créame, le voy a dejar gran enseñanza. Bueno, sí, pase, señor, no hay problema. Nos quedamos media hora y pura Biblia. ¿Se dan cuenta? Pura Biblia. Entonces, como no saben, el 99% no sabe, el próximo domingo ya estaba testiga o testigo de Jehová. Buenísimo. ¿No saben? Entonces, antes de irse, si esta señora hubiera sabido, hubiera dicho, no, yo sí sé a dónde yo voy antes de morir. Yo sí sé qué pasa con el alma de uno. Y yo tengo mi fe con la convicción en las escrituras también. Y para mí Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque así me enseñaron. Y creo que es así. Si uno no sabe eso, usted va a ir como pescadito en el agua, a donde le lleve la corriente. Se considera Calcedonia, responde, y tiene una historia muy buena el Concilio de Calcedonia. ¿Sabe lo que estoy pensando? Porque ese es un buen tema, el Concilio de Calcedonia. Voy a dejarlo para el próximo domingo, porque voy a hablar del Concilio de Calcedonia, su historia, y
el credo. Porque la edición de Calcedonia no es larga, ¿ok? Pero su historia es tan importante. Es más, esto yo lo hablé hace 2 años del Concilio de Calcedonia. La definición teológica de lo que creemos quién es Dios. Así que voy a dejarlo aquí, porque después de eso, el último es el credo atanasio. También muy bueno. ¿Se dan cuenta? Hay muchos credos en la iglesia católica, claro. Nosotros somos católicos, no del rito latino, no del rito romano, no, pero somos católicos en el sentido de iglesia universal, porque tenemos una fe común. Eso es, prácticamente, fe común. ¿Entiende? Vamos a orar. Aquí lo voy a dejar, hermanos, porque el próximo domingo voy a entrar y voy a dedicar solamente, para no confundir, hoy ya fueron 2, pero la próxima semana va a ser solamente el Concilio de Calcedonia y también el credo de Calcedonia. Y de ahí el otro sábado va a ser el credo de Atanasio. ¿Por qué lo llaman de Atanasio? Ese sí es un poco más largo, pero es buenísimo en doctrina cristiana. Teología, esto se enseña en los seminarios, lo estudian, escriben, así que usted, créame, usted tiene que ser, ya es teólogo, ya es teóloga. No quiero excusas, usted es teólogo, teóloga. Estudie hoy día, está en español, medite en los credos, medite en las confesiones ecuménicas, porque eso es muy importante que usted sepa. ¿Ok? Más adelante voy a seguir poniendo referente a la secta, tengo un buen tema referente a eso. Vamos a orar. Acompáñame en una oración. ¿Okay? Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Que tu palabra, las enseñanzas, la teología, la doctrina, esté en nuestra mente y corazón para no desviarnos, Señor, en herejías, en otras cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Bendice a mis hermanos que están aquí, que tu gracia, tu amor los proteja siempre, que nunca les falte nada, provee sus necesidades y que ese día te santifiquemos. Padre Santo, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Siempre. ¿Ok? Amén.